Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que, la verdad, sacudió todo en Estados Unidos y que todavía hoy resuena muchísimo en la cultura del terror. Hablamos de Edward Theodore Gain. Seguro lo conocen como el carnicero de Plainfield. Y bueno, la idea hoy es ir un poco más allá del morbo, ¿no? Queremos entender qué pasó realmente, cómo era su familia, qué llevó a que se descubrieran sus crímenes, cómo era su perfil psicológico y sobre todo por qué dejó una marca tan grande en la cultura. Para empezar, situémonos en ese momento, 1957, Plainfield, Wisconsin, un pueblito chiquito. Imaginen el shock cuando se destapó todo lo que pasaba en la granja de Gain. Es que de ahí salieron, bueno, las ideas para algunos monstruos del cine que todos conocemos. Empezamos a desentrañar esto. Ok, vayamos al inicio. Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Pero el lugar clave donde todo se va a cocinar es Plainfield. Se mudaron ahí en 1914, a una granja súper aislada. Y ese aislamiento, bueno, va a ser fundamental. La familia, complicada. El padre, George Gain, alcohólico, parece que bastante ausente, murió en 1940. Pero la figura central, la que lo marcó a fuego, fue la madre, Augusta, luterana, súper conservadora, con un fanatismo religioso extremo. También estaba Henry, el hermano mayor. ¿Qué nos dice el informe sobre Augusta y su influencia? Ahí está la clave de todo, me parece. Augusta no era solo estricta, era asfixiante. Les metió en la cabeza a Ed y a Henry que el sexo era pecado, que las mujeres eran malas por naturaleza, y encima los aisló. Les prohibía tener amigos, los tenía ahí encerrados en la granja. Imagínate crecer así. Les creó una burbuja, pero una burbuja tóxica. ¿Y esa burbuja cómo le pegó a Ed específicamente? A Ed lo dejó en una situación muy conflictiva con lo femenino. Por un lado, dependía totalmente de la madre, era su única figura de afecto, aunque fuera un afecto rarísimo. Pero por otro lado, el miedo, la repulsión hacia las mujeres que ella le enseñó. Esa mezcla de terror y atracción, más el aislamiento, bueno, lo convirtió en alguien totalmente asocial, incapaz de relacionarse. Y como si fuera poco, la vida le da varios golpes seguidos. El padre muere en el 40, como dijimos. Pero después, en 1944, muere Henry, el hermano. Y las circunstancias son raras, ¿no? Hubo un incendio, sí, pero el informe forense habla de asfixia y de golpes en la cabeza. Siempre quedó esa duda. ¿Tuvo Ed algo que ver? Exacto. Es muy sospechoso, aunque nunca se probó nada. Pero el golpe final, el que de verdad lo descoloca, es la muerte de Augusta en 1945. Un fallo cardíaco. Ahí sí que se queda solo, completamente solo en esa granja. Y su reacción es súper simbólica y, la verdad, da escalofríos. Clausura la habitación de la madre. La deja intacta como un santuario. Es la señal clarísima de que no puede superar la pérdida. Su mente ya estaba en otro lado. Ese es el punto de quiebre. Después de quedarse solo, ¿de qué vivía? La gente del pueblo no notaba nada raro en él. Hacía changas, trabajos esporádicos, arreglar caminos, ayudar en la cosecha. Incluso recibió un subsidio del gobierno. Los vecinos lo veían como, bueno, el tipo callado, tímido, quizás un poco raro, sí, pero inofensivo. ¿Viste el típico vecino solitario? Nadie iba a pensar lo que escondía. Esa fachada de normalidad le funcionó años. Hasta que dejó de funcionar, claro. Se le vincula directamente con 2 asesinatos, aunque siempre se sospechó que había más gente desaparecida por la zona. La primera víctima confirmada fue Mary Hogan, la dueña de una taberna. Desapareció en 1954. Encontraron una bala del 32 cerca de su auto. Gain después confesó. Pero el caso que destapó todo, el que lo hizo caer, fue el de Bernice Worden, la dueña de la ferretería de Plainfield. Desapareció el 16 de noviembre de 1957. Y ahí sí, la conexión fue casi inmediata. ¿Por qué? ¿Qué pasó ese día puntual? Resulta que el último recibo de venta en la ferretería, justo antes de que Bernice desapareciera, era por una compra de anticongelante. ¿A nombre de quién? De Ed Gain. Exacto. La policía ató cabos rapidísimo. Fueron a la granja esa misma noche. ¿Y Gain? ¿Cómo reaccionó cuando llegaron los policías?
Y acá viene lo más desconcertante de todo. Según los informes, cuando le preguntaron por Bernice Worden, Gain, con una calma que hiela la sangre, admitió haberla matado. Dijo, sí, el cuerpo está en la casa. Hasta invitó al oficial a pasar a mirar. Lo arrestaron ahí mismo. Esa tranquilidad frente al horror es algo que marcó todo el caso. Y lo que encontraron adentro es que ni la peor película de terror, se dice Casa de los Horrores, pero creo que se queda corto. Totalmente. O sea, el cuerpo de Bernice Worden estaba en un cobertizo, colgado de los tobillos, decapitado, abierto en canal, como un animal de caza. El disparo había sido después de muerta. Pero eso era solo el principio. La casa era un museo de lo macabro. Los detalles son terribles. ¿Qué encontraron exactamente? Quizás no hace falta enumerar todo, pero ¿qué fue lo que más te impactó o lo que más dice de su estado mental? Más allá del shock obvio, lo que te deja helado es cómo usaba partes humanas como si fueran, no sé, cuero o madera. Piel humana para forrar cestos, tapizar sillas, hacer pantallas para lámparas, cráneos usados como cuencos, algunos decorando los postes de la cama. Pero quizás lo más perturbador, lo que apunta directo a su delirio, fueron las máscaras, hechas con caras de mujeres, y el hallazgo de lo que parecía ser un intento de hacerse un traje de mujer, completo, con piel de la cara y cuero cabelludo. Un traje de mujer. Eso conecta directo con lo que decías de Augusta, ¿no? Intentaba literalmente meterse en su piel. Exactamente. Esa es la interpretación psicológica que más cierra, la más coherente con todo lo que encontraron. Y su reacción cuando lo descubrieron también es clave. Los informes dicen que estaba tranquilo, casi curioso por ver cómo reaccionaban los policías. Negó haber comido carne humana, dijo que olía muy mal, y negó haber violado los cuerpos. Eso sugiere que su motivación no era sexual en el sentido común, ni sádica, de disfrutar haciendo sufrir. Era como ejecutar una fantasía, un ritual delirante centrado totalmente en su madre y en su propia identidad rota. Y no solo mató, también confesó algo igual de espantoso, que profanaba tumbas. Sí. Admitió que entre 1947 y 1952 fue como 40 veces de noche a 3 cementerios de la zona. Desenterraba cuerpos de mujeres recién muertas, que según él se parecían a su madre. Se llevaba los cuerpos o partes a la granja para curtir la piel y usarla en sus manualidades, como decís vos. Estaba buscando activamente material para sus fantasías. Hablando de su estado mental, ¿cómo lo vieron los expertos? Porque su comportamiento es claramente psicótico. Sin ninguna duda, el diagnóstico fue clave en todo el proceso. Al principio lo declararon no apto para ser juzgado. Lo internaron en el Central State Hospital, un hospital para criminales con problemas mentales. Los psiquiatras de ahí le diagnosticaron esquizofrenia paranoide con psicosis crónica. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Cómo se manifestaba esa esquizofrenia en él? Significaba que su conexión con la realidad estaba muy dañada. Tenía delirios muy concretos, como creer que podía convertirse en su madre, que podía literalmente ser ella. También tenía alucinaciones auditivas, decía que hablaba con los cadáveres, contaba que entraba en trance cuando iba a los cementerios. Su capacidad para diferenciar lo real de su mundo interno estaba totalmente borrada. Aunque es interesante, ¿no?, que a pesar de ser psicótico, sus actos no eran un caos total. Tenían un método, un ritual. Buscaba un tipo específico de víctima, mujeres parecidas a su madre. Seguía un proceso. No encaja del todo con el psicópata clásico que busca poder, control o placer sádico. En Hain, el motor parecía ser esa necesidad compulsiva de hacer real su delirio, de consumar esa fantasía de fusionarse con la madre. Era casi como un acto creativo, pero totalmente retorcido, impulsado por la psicosis. Entonces, con ese diagnóstico tan claro, ¿cómo fue el juicio? Porque fue largo, tuvo idas y vueltas. Sí, fue bastante particular. Lo arrestan en noviembre del 57. Lo acusan formalmente por el asesinato de Bernice Worden, pero enseguida lo declaran incompetente mentalmente para el juicio. Lo internan en el psiquiátrico en enero del 58.
y ahí se declara inocente por demencia, y pasa casi 10 años internado antes de que se vuelva a hablar de juicio. Correcto. Recién en 1968 consideran que está lo suficientemente, digamos, cuerdo como para entender el proceso legal. Hacen un nuevo juicio, esta vez sin jurado. Y ahí viene la decisión clave. Lo declaran culpable del asesinato en primer grado de Warden, pero al mismo tiempo lo absuelven por razón de demencia. A ver, ¿cómo es eso? Culpable pero absuelto. Suena contradictorio. Es una figura legal que a veces genera confusión, sí. Significa que el tribunal reconoce que él cometió el acto, o sea, mató a Warden, pero dictamina que por su estado mental en ese momento, cuando cometió el crimen, la psicosis, los delirios, no era penalmente responsable. No podía entender que lo que hacía estaba mal. Entonces, en lugar de ir a una cárcel común, se ordena que lo encierren de por vida en instituciones psiquiátricas. Y ahí se quedó. Pasó el resto de su vida encerrado. Murió en 1984, a los 77 años. Tenía cáncer y problemas respiratorios. Estaba en el Instituto Mental de Mendota. Lo enterraron cerca de su familia, en Plainfield, pero la lápida se la robaron tantas veces que ahora la tumba ya no tiene marca. Otra señal de la fascinación rara que generó, ¿no? Y hablando de esa fascinación, hay un par de detalles más sobre sus cosas. La granja se prendió fuego en 1958, justo antes de que la subastaran. Se dice que fueron los vecinos, aunque nunca se confirmó. Y su camioneta, esa Ford del 49, terminó como atracción de feria. Alguien la compró y la paseaba por ahí, cobrando entrada para ver el auto del carnicero de Plainfield. Increíble. Ese detalle de la camioneta es el puente perfecto para hablar del impacto cultural de Gain, que es realmente enorme y sigue hasta hoy. Es casi increíble cómo un tipo tan aislado, tan perturbado, se convirtió en un ícono así. Totalmente. Sus crímenes, horribles como son, tocaron una fibra en la cultura popular, sobre todo en el terror. Se volvió una especie de arquetipo. ¿Cuáles son los ejemplos más claros de esa influencia? Y los tres grandes que casi todos asocian con Gain son Norman Bates de Psicosis, Leatherface de La Matanza de Texas y Buffalo Bill de El Silencio de los Corderos. Analicemos un poco eso. ¿Qué tomaron de Gain puntualmente? En Psicosis, la novela de Robert Bloch y la película de Hitchcock, es muy obvio, ¿no? La relación esa tóxica con la madre, la casa aislada, la taxidermia como hobby macabro, la personalidad disociada. Exacto. Hitchcock se enfocó mucho en eso, en la fachada de normalidad que escondía el monstruo y en la psicología retorcida de esa relación madre-hijo. Después, Tobe Hooper, con La Matanza de Texas, agarró otros elementos. El horror rural, la brutalidad casi animal y sobre todo la máscara hecha de piel humana. Eso es Gain puro. Y Buffalo Bill en la novela de Thomas Harris y la película. Esa es quizás la referencia más directa, más literal a la fantasía más oscura de Gain. Sin duda. El objetivo de Buffalo Bill de hacerse un traje de mujer cosiendo la piel de sus víctimas es una recreación casi textual de lo que Gain intentaba hacer en su granja. Harris tomó esa idea y la usó como motor de su personaje. Es fascinante ver cómo cada creador sacó un aspecto distinto del caso Gain para construir su propio monstruo, ¿no? Y la lista sigue. Hay películas biográficas, otras inspiradas más libremente como Deranged, personajes en series como American Horror Story o la precuela Bates Motel, incluso lo mencionan en la serie reciente de Dahmer en Netflix como un caso anterior. ¿Por qué sigue generando tanto interés? ¿Qué tiene? Es una buena pregunta, sí. Yo creo que Gain condensa varios miedos muy profundos. El miedo a que la familia, que se supone que es el lugar seguro, sea la fuente del horror. El miedo a lo que se esconde detrás de la calma aparente del campo. La transgresión de tabúes enormes, como el respeto a los muertos. Y esa idea de la identidad rota, llevada al extremo de querer ponerse la piel de otro. Además, su caso tiene ese elemento como casi artesanal, grotesco, que lo diferencia de otros asesinos. No usaba tecnología, todo era muy visceral, muy manual. Sí, esa crudeza, sumada al aislamiento y la psicosis grave, lo hacen único. Se convirtió en el arquetipo del monstruo de al lado, pero en su versión más extrema y rural. Y como vimos con la camioneta o la tumba robada, su fama se explotó comercialmente.
se volvió casi una marca de horror. A veces, en esa fascinación cultural, se corre el riesgo de olvidar el sufrimiento real, el de Gin, atrapado en su locura, y sobre todo el de sus víctimas y sus familias. Entonces, hicimos un recorrido por esta historia tan oscura. La crianza opresiva con Augusta, el aislamiento, el descubrimiento espeluznante en la granja, el diagnóstico psicológico complejo y ese legado cultural tan potente como inesperado. Te deja pensando, ¿no? Esta mezcla tan particular de enfermedad mental grave, aislamiento extremo y una fantasía obsesiva, macabra. Y toda la fascinación cultural que sigue y sigue, con series nuevas, referencias décadas después, nos ayuda a entender algo sobre los rincones más oscuros de la mente humana, aunque nos incomode. O corremos el riesgo de trivializar el horror real, de convertir a Hein y a sus víctimas en simples personajes de ficción. Es una tensión interesante, creo, para quedarse reflexionando.